Free from it all. When it's time to travel again, safely take a trip somewhere outside your ordinary. A journey beyond your own backyard, where people you've just met say, "It's nice to see you," and make you feel like you're in the nicest place with the nicest people. And when you say goodbye, it's like saying bye to family. That's when you know it's more than traveling. It's Canada, where it's always nice to see you. Traveling in Canada is unmatched. It's such a lovely, safe energy that you don't necessarily get in other places in the world. Yeah, Karine, c'est ça chez nous. Aïe, 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 aïe. You can get a taste, a feel, a sound for the rest of the world within our borders. You can see the Northern Lights on TV or in pictures, but it just doesn't do it justice. There's nothing like Canada in the winter. Buenas tardes con todos y bienvenidos. Mi nombre es Lorena Lara y soy parte del equipo de USFQ Alumni. En esta oportunidad hemos traído a dos ponentes, Luis Garnica y Mildred Gutiérrez, quien es consultora de migración canadiense, y nos van a hablar sobre las diferentes oportunidades para profesionales en Canadá. Les doy la más cordial bienvenida. Y a todos los que están participando, igual muchas gracias por su puntualidad. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Sin más que agregar, bienvenidos Mildred y Luis. El foro es suyo y bueno, mucho gusto. Qué bueno que pueden estar aquí. Gracias, Lorena. Nada más un momento, ahí ya. Gracias. Como bien lo dijo, mi nombre es Mildred y soy consultora de migración canadiense regulada. Por allí está Luis Garnica, él más adelante estará hablando con ustedes. Él es director de la parte de Relaciones Públicas de la empresa. Entonces, vamos a revisar y primero vamos a empezar hablando de quiénes somos nosotros en este caso. Y vamos a estar enfocados a hablar de procesos migratorios en este caso, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, pues Global Opportunities es un derecho jurídico que se especializa en derecho migratorio exclusivamente. Y bueno, pues en este rubro de derecho migratorio hay pues bastantes tipos de aplicaciones. Vamos a enfocarnos ahora a hablar de las que están disponibles para aquellas personas, sobre todo que están en el extranjero. Ya hablaremos ya de procesos hacia residencia permanente en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues para ejercer este tipo de derechos se requiere estar autorizado por el gobierno canadiense. Hay diferentes tipos de licencias, hay una a nivel federal, esa la pueden ver ahí con el logotipo rojo que está ahí, ese es el College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay
dos provincias. Canadá se divide en provincias que requieren licencias extras, como lo son Quebec y Saskatchewan. Nosotros no ejercemos para el área de Quebec. Quebec está exceptuado de todos los programas. Si alguien quiere enfocarse a Quebec, le recomendamos tener asesoría con un asesor migratorio igual regulado, pero que radique de preferencia en Quebec, y su predominante va a ser el idioma francés en este caso. Entonces, bueno. Y existe otra provincia que también requiere una regulación extra, que es Saskatchewan. Esa es una de las provincias con más necesidad migratoria, sobre todo a nivel profesional. Entonces ya estaremos hablando más tarde en la presentación al respecto. Pero bueno, para ir revisando. Ahora bien, dentro de los procesos migratorios, en este caso, cuando queremos migrar a otro país, que ya estaremos hablando de esos pormenores. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el perfil de la persona que quiere migrar, ¿no? Y hay que empezar a entender cómo funciona el sistema canadiense en ese sentido, ¿no? Porque muchas personas primero quieren venir a ver qué pasa, o vemos muchísima información en redes sociales que no necesariamente es la mejor. Hay algunos sitios que sí, pero muchos no nos dan necesariamente la mejor información en este caso. Y bueno, pues lo primero es tomar en cuenta, si nosotros somos solteros, solteras, en este caso no pasa nada, simplemente se evalúa el perfil de la persona, pero si tenemos pareja, sea o no que estemos casados, pero si tenemos un proyecto a futuro con esa persona, en este caso, pues la idea es revisar en conjunto. ¿Por qué? Dentro de los procesos canadienses es bien importante mencionar a la pareja o a la familia. No aplica el de primero voy yo y luego ya veremos, porque los procesos canadienses, si desde un principio no estipulas por qué no van a ingresar y tiene que ser una razón de peso, después puedes perder el derecho, sobre todo, por ejemplo, con los hijos, en este caso, ¿no? Los hijos se abarcan hasta los 21 años de edad. Después de los 21 años de edad, ellos son independientes en este caso. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, pues, sí hay casos, por ejemplo, hay personas, papás, mamás solteros, que en este sentido, pues, dicen, no, en este momento yo no tengo la custodia de mi hijo, mi hija, no lo puedo incluir en este momento. Eso es algo válido, pero que ya también se tiene que tratar en una asesoría, porque como les digo, ya empiezan temas un poquito más personales. Y esta idea a veces que tenemos de, no, es que yo soy el mismo perfil de la persona que vi, o alguien tuvo un caso de éxito, pero ya fueron hace 10 años. El proceso migratorio canadiense cambia, y cambia cada año, y está en constante cambio a veces durante el año. Por eso estamos regulados, porque hay bastantes cambios en función de los sistemas o las necesidades que se vayan dando, se van a ir acomodando, pero no es algo que se mantenga estático. Entonces, muy probablemente lo que hablamos al día de hoy, si ustedes tienen, no sé, una idea a largo plazo, decir, bueno, ya en 3 años o en 2 años quiero empezar con un proceso, bueno, pues entonces habrá que ver en 2 años otra vez nuevamente que está disponible, y sobre eso se va a ir revisando, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta en un principio, y cuando asesoramos un perfil, que ya al final de la charla les explicará Luis cómo funciona ese tipo de asesoría, es lo mismo. Si eres soltero, pues se hace una evaluación, y si es familia se hace una evaluación. No es como que vamos a estar haciendo múltiples por cada miembro de la familia, no. Ahora, en el caso de los procesos migratorios, ya que empecemos a hablar, vamos a ver que son bastantes. Y cada programa tiene diferentes tiempos, requisitos, se van adecuando a diferentes, digamos, necesidades que tienen las provincias específicamente, o el programa al cual estemos postulando. Entonces habrá pues programas que tarden 6 meses en procesamiento, 1 año, 2 años, hay algunos que hasta 3, dependiendo cuál sea la categoría, y es imposible saber. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que empiezan preguntando, bueno, yo soy ingeniero civil y tengo, no sé, 30 años, ¿califico o no califico? Realmente es muy poca información para poder darlo, porque vamos a revisar un historial. Hay personas que trabajan en una cosa, pero estudiaron otra, ¿no? O
personas que en este caso, toda su experiencia ha sido en un solo rubro, o hay diferentes áreas en las que han trabajado, porque vamos a revisar sobre todo áreas como esa, entre la experiencia laboral, el estudio, ahorita vamos a revisar, pero no se revisa, digamos, bastante información, y la idea es que cuando uno se sienta a una asesoría ya tenga la información necesaria para entonces hablar de los programas específicamente a los que ustedes son elegibles. Y entonces habrá personas que son elegibles a un programa y otras que son elegibles a 4 programas, ya lo iremos revisando. Y ya que tengamos eso organizado en función de explicar cómo va a funcionar ese proceso de principio a fin, ahora sí ya, entonces, dependiendo de la aplicación que se va a hacer, número de familia, algunos otros factores, ahora sí ya emitimos, se va todo por escrito siempre. Entonces, bueno, estos son los pasos a seguir en la aplicación, estos son los costos, estos son los tiempos que dura, las fases que tiene la aplicación, y no hay un precio específico para, o sea, no es como igual para todos. Hay personas que nunca han viajado, hay personas que han estado de manera ilegal en algunos otros países o han tenido procesos o antecedentes penales, por ejemplo, que tienen cuestiones de enfermedades que se tienen que tomar en cuenta. Cada, digamos, perfil puede ser muy diferente, aunque estudiaron lo mismo y a lo mejor trabajan en algo más o menos parecido, pues las circunstancias personales también van, digamos, dentro del proceso, y no necesariamente tenemos el mismo perfil que el de al lado, ¿no? Entonces hay que tratar nuestro proceso tal cual es, único, y sobre eso enfocarnos, ¿no? Y habrá personas que tengan o estén listas para postular ya, habrá personas que tengan que trabajar en algunas cosas. Como les digo, van a haber muchas variables en ese sentido, pero lo ideal es conocer con anticipación esas variables, tenerlas en cuenta, saber, tengo tiempo para ajustar lo que necesito, cuánto tiempo tengo, ¿no? Todas esas variables. Es mejor planificar, hacerlo con anticipación y no en el camino, porque a veces tenemos ideas, sobre todo de otros países, otros sistemas migratorios. Por ejemplo, en Latinoamérica tienden mucho a enfocarse, bueno, o compararlo con Estados Unidos, y el sistema canadiense es totalmente diferente. Entonces, sobre eso también tenemos que reprogramar y es saber que es un proceso bastante estructurado, sobre todo para que llegue a buen fin, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a hablar de 2 términos dentro de la charla. Vamos a hablar de visas y residencia permanente. Visas es el término que se le da a estos permisos que son temporales. Entonces, ustedes siguen siendo del país que sean nacionales, si es Ecuador, si es Perú, si es Venezuela. Todas las personas pueden postular, independientemente cuál sea su nacionalidad. Siempre y cuando, si están en algún otro país que no es el de su nacionalidad, ustedes tengan un estatus legal. O sea, por ejemplo, si yo estoy en Perú y estoy trabajando, pues tendría que tener un permiso de trabajo o una residencia permanente, ¿no? Y así, según sea el caso, ¿no? Entonces, las visas, como les decía, pues son por periodos específicos, tienen restricciones, seguimos siendo nacionales del país, o sea, seguimos manteniendo la nacionalidad que tengamos. Y luego está el proceso hacia residencia permanente, que como su nombre lo dice, es un proceso a través del cual ya venimos a establecernos a Canadá. Vamos a tener todos los derechos como cualquier canadiense, nada más no podemos votar o correr por un cargo público, ¿no? Que es así como tú estás en tu país actualmente y tú en tu país, pues si quieres trabajas, si quieres estudias, si quieres entras, sales, viajas, vas, vienes, pues lo mismo cuando seas residente permanente, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción entre esos 2 términos porque luego tendemos a malinterpretar en ese sentido, y vamos a explicar cómo se llevan a cabo. Ahora, las visas, que son temporales, pues pueden ser visas de turismo, visas de estudio, visas de trabajo. Ahora, la parte laboral es algo que hay que tomar en cuenta porque en este caso la mayoría de las personas quieren venir a trabajar y luego ya ven qué pasa. Y también, mucho en parte por toda la cuestión de redes sociales, incluso a veces hasta publicaciones en periódicos y demás que hemos visto, en donde
ponen a Canadá como el país que requiere trabajadores, ¿no? Y a veces hasta ponen listas de personas, del tipo de oficio o profesión que requieren. Y la realidad es que no. La realidad es que hay que cuidarnos en esa parte. No es tan sencillo, es uno de los procesos más complejos, dependiendo de qué país seas, pero no es lo más sencillo, sino otra cosa sería. Y los procesos en este caso, para efectos de obtener una oferta de empleo, si lo vamos a hacer, hay que tener cuidado, si vamos, porque muchas personas, pues ahora digo, afortunadamente, tenemos acceso pues a muchísima información y a nosotros poder ingresar nuestros datos o postular a trabajos en línea, que aquí al final así se hace, pero hay que tener cuidado con esa parte, revisar. Ahora, si nosotros tenemos una oferta de empleo, no hay reclutadores, no hay personas que nos vayan a ofrecer trabajo, no hay personas, por lo menos de manera legal, no lo hay. ¿Ok? Nadie no hay instituciones de gobierno canadiense autorizadas para ofrecer trabajo. Entonces, si empiezan, no, yo te ofrezco esta oferta y me tienes que pagar tanto, ya de ahí vamos mal. Porque los procesos hacia los permisos de trabajo se dan cuando el empleador canadiense quiere contratar a un extranjero y para eso tuvo que hacer un proceso que se denomina Labor Market Impact Assessment o LMIA. Ese es el proceso ordinario. Y en este caso, tiene que comprobar, es un proceso de recursos humanos que se hace en donde demuestra que no había residente permanente o ciudadano que quisiera o pudiera más bien optar a esa posición. Y la persona extranjera, bueno, sobresale en función de, pues ahora sí que lo que haya venido haciendo, los requisitos los cumple en función, vamos a suponer, nos están ofreciendo un trabajo de ingeniero civil, bueno, yo soy ingeniero civil y además tengo experiencia en lo que me están ofreciendo. No podría ser yo ingeniero civil y que me estén ofreciendo trabajo en un restaurante porque no va bien en ese sentido. No se requiere que comprobemos que tenemos los estudios, la experiencia, dependiendo del tipo de la posición. Aquí todas las posiciones, todas las profesiones están clasificadas, ahorita hablaremos al respecto, pero para irlo entendiendo. Entonces, una vez que el empleador pasa por este proceso, todavía viene otro pequeño, se le abre una auditoría, tiene que demostrar que va al corriente con sus finanzas, que no tiene, o cuántos empleados tiene y cuántos son extranjeros, cuántos son canadienses, demostrar que la parte de los impuestos es importante porque tiene que demostrar que va a poder cumplir con el salario que se te tiene que pagar. Y no es cualquier salario, es decir, en función, si te están ofreciendo un trabajo como ingeniero civil, bueno, pues entonces ya hay, o el gobierno canadiense ya tiene un parámetro específico donde en este caso vamos a requerir pues comprobar que nos van a pagar conforme a la ley y que no por ser extranjero nos van a pagar menos en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que cuidarnos al respecto. ¿No es imposible? No es imposible, nada más que si se da el caso, por lo regular casi siempre se tiene una asesoría tanto con el empleador como con la persona que van a contratar, ver el tipo de documentos que se van a entregar dentro de esta aplicación, verificar que estamos al tanto de cómo se va a llevar a cabo, sobre todo para beneficio nuestro, ¿no? Que no se nos vaya a caer a medias. Entonces, específicamente, esta es la manera habitual. Hay algunas otras vías, pero son o tienden a ser para países con tratados específicos con Canadá, como puede ser México, Estados Unidos, Chile, Costa Rica. Realmente esos son los más abiertos, pero la verdad es que en ese sentido es limitado el acceso a este tipo de permisos en este caso. Entonces, ya cuando vamos a hablar de la parte de residencia permanente, en este caso, vamos a revisar que pues cuando vamos a optar a estos procesos, que la mayoría pensaría que es lo más complejo, no, realmente Canadá está en búsqueda de un perfil específico de migrante, sobre todo a nivel profesional. Es decir, esa persona que va a poder integrarse al país para poder, a través de su trabajo, ser productivo. Pero como residente permanente, tú ya tienes todos los derechos como cualquier canadiense.
Entonces, el derecho por excelencia del canadiense es el derecho a la salud. Entonces, aquí es gratuito, desde las cosas más básicas como pueden ser doctores de familia, especialistas o incluso ya si requieres una hospitalización, cirugías. Hay cosas que obviamente no cubre el sistema, pero por lo regular las cubren los beneficios de tu trabajo, pero bien que mal estamos cubiertos en ese sentido, o sea, no hay manera de pagarle a un doctor, por ejemplo. Entonces, ahí en ese aspecto vamos a ver que vienen algunas restricciones para las personas que quieren postular. Cuando ya seamos residentes permanentes, ahí sí ya tenemos acceso a nosotros si queremos estudiar. Tenemos acceso a becas o a beneficios en ese sentido, dependiendo en qué provincia estemos o qué es lo que vamos a estudiar. Y Canadá es un país de migrantes, siempre requiere de migrantes, es un país muy grande y requiere de migrantes y está creado a base de migrantes. Entonces, en ese sentido, pues lo más común es encontrar personas que han estudiado en algún otro lugar, que tienen... o hablan otro idioma, o sus papás son de algún otro país, eso es lo más común, ¿no? Voltear al de al lado y es un país bastante multicultural en ese sentido, ¿no? Y afortunadamente en la parte económica, pues es uno de los países con más recursos naturales, en este caso, y estabilidad en ese sentido. Algo que siempre preocupa de Canadá es el clima. Y bueno, sí, así como hace frío va a ser calor, ¿no? Y así como vamos a estar, o estuvimos casi ahora que está haciendo demasiado calor en todos lados, que hemos estado como desde 30 y un día que hubo warning porque llegamos hasta 40, pues igual en invierno vamos a llegar a -20. Entonces van a estar bastante bien divididas las estaciones del año según sus climas, ¿no? En este caso es parte de... no pasa nada, ya todo está adaptado al respecto, pero bueno, en ese sentido, pues es algo que no podemos, digamos, evadir, ¿no? Seguimos siendo uno de los países, de los mejores países en función de calidad de vida, todavía es el número 1, este año ha sido, porque ha sido varios años consecutivos. En cuestión de equidad racial, en la parte educativa o para estudiar, es uno de los mejores países, sobre todo para mujeres en cuestión de prestaciones, equidad de género, maternidad. Aquí tenemos, por ejemplo, beneficios que van desde el año de maternidad, hay provincias que abarcan el año y medio. Es compartida, puede ser que 6 meses se lo tome uno de los padres, 6 meses otro. En este caso ya ahí se ajustan. Es uno de los mejores países para la crianza de los hijos y también para el retiro. Entonces, en ese aspecto vamos a enfocarnos, digamos, a ubicarnos en el mapa, en este caso, y de ahí vamos también a partir con algunas cosas. Este es Canadá, a nivel federal, o cuando hablamos a nivel federal, abarca todo Canadá, excepción de Quebec. Quebec siempre está exceptuado, ¿ok? Ese siempre tiene otra regulación, es diferente. Entonces, no entra dentro de ningún programa a nivel federal tampoco. Y luego están las provincias. Los territorios son al norte, regularmente de esos no hablamos, esas sí son zonas muy frías, a menos que alguien realmente le interese ese tipo de lugares, pues ya lo vemos en una asesoría, son Yukon, Northwest y Nunavut. Y luego están las provincias, en este caso, aquí está British Columbia, las ciudades principales son Victoria y Vancouver. Luego está Alberta, en este caso las ciudades principales son Edmonton y Calgary. Saskatchewan, que está aquí justo en medio, las ciudades principales son Regina y Saskatoon. Luego está Winnipeg en Manitoba, en Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa. Y luego están las provincias del Atlántico, que son New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland. Entonces, lo que vemos aquí también en cuestión de montos son los salarios mínimos por hora. Aquí se trabaja una jornada de 40 horas a la semana. Eso es considerado tiempo completo. Esos salarios que ven ahí cada año van subiendo según el tipo de inflación o como esté, pero cada año tienden a ir o suben. Ahora, no porque vean que en algunas zonas ahí es más. No, es que ahí se gasta más, ¿no? Entonces, por ejemplo, zonas como Ontario, British Columbia, que la mayoría quiere ir ahí, ya no son provincias que tengan a veces una necesidad migratoria tan amplia. Los programas son un poco más limitados.
Ahorita vamos a ver las edades también, porque cada provincia maneja diferentes edades en este caso. Y pues un salario mínimo da para vivir. Obviamente la mayoría de las personas que tienden a entrar a estos programas tienen un nivel universitario o un poco de experiencia laboral, a veces mucha, dependiendo del perfil. Y realmente pues son personas que se van a colocar a nivel profesional, ¿no? Que esa es lo que más preocupa en ocasiones y realmente eso es a lo que nosotros menos nos preocupa en función de buscar empleo o demás, porque ya cuando eres residente permanente e ingresas como tal, gobierno te va a dar todas las facilidades para ayudarte con trabajadores sociales que te van a ayudar con esta parte de crear currículum o resume, que se llama en inglés, desde cómo buscar trabajo, cosas muy básicas de dónde voy a vivir, cómo abrir una cuenta, quiero tomar más clases, qué apoyos tengo, quiero más clases de inglés o de francés, sobre todo el primer año que ingresas a Canadá, porque el gobierno lo que quiere es que tú te empieces a adaptar y seas productivo. Entonces, en ese sentido, se tiene toda la ayuda, en este caso, para pues nosotros empezar a desarrollarnos. Ahora, y también no se imaginen que van a tener que venir a estudiar otra vez, porque no es así. Realmente también el sistema, como les digo, pues es un sistema migratorio que ya está adaptado, porque la mayoría de las personas son de otros lugares. Entonces, en este caso o en su momento, las personas que realmente no pueden ejercer, sí podrán hacerlo más adelante, ¿no? Son las personas que estudiaron medicina, en este caso, derecho y educación, que son las 3 áreas reguladas por gobierno. Eso no quiere decir que vas a volver a estudiar todo, ¿no? Simplemente que vamos a tener que accesar a las licencias correspondientes. Las licencias son una cuestión para efectos de responsabilidades, sobre todo. Entonces, por ejemplo, los médicos pues tienen un proceso que ya en alguna asesoría, si eres médico, pues te explicaremos cómo va siendo. Incluso puedes empezarlo con anticipación. En este caso, la parte de derecho no, es hasta que lleguemos y ya se hace el proceso dependiendo de la provincia que vivamos. Y la parte educativa depende mucho si vas a estar o quieres dar clases, por ejemplo, a niños menores de edad, pues esa parte está regulada por gobierno, entonces vas a tener que obtener las autorizaciones correspondientes según donde vivas, ¿no? En este caso. El resto realmente no tiene o no es obligatorio tener licencias, hay ingenieros que sí, no necesariamente. La mayoría de las personas primero llega, conoce el mercado, trabaja. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son o que trabajan en toda esta parte, por ejemplo, de construcción, ingeniería estructural, todas estas cuestiones, trabajan en despachos. Y lo primero es, no, la licencia. Ya cuando llegan, empiezan a trabajar, lo que menos quieren es esa responsabilidad, porque sobre si es el que va a firmar, no sé, planos o la cuestión o las autorizaciones, pues son las personas a las que pueden demandar, son las personas que pueden perder las licencias y en este caso son mucha responsabilidad. Entonces, no necesariamente quieren hacerlo. Que no hay que confundir eso con certificaciones, porque certificaciones hay muchas y esas igual cuando busques trabajo van a ser válidas, o la misma persona con la que trabajas te puede recomendar que hagas determinadas certificaciones. Eso es diferente, ¿no? Entonces depende. Hay muchísimas profesiones, muchísimas cosas, eso ya se ve como una asesoría específica en este caso. Y para los que les preocupan los impuestos, no se preocupen por los impuestos se pagan. Lo que pasa es que en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados o tratamos a veces de evadirlos. Los impuestos se pagan, sea lo que sea, poco, mucho, se pagan y los beneficios vendrán después. Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, pues hubo mucha gente que obviamente no pudo trabajar, se cerraron muchísimas empresas, hubo pues como en todos lados, ¿no? Pero ahí es donde surtieron efecto los impuestos, ¿no? Porque entonces aquellas personas que iban al corriente de sus impuestos, todo en orden, pues estuvieron percibiendo, si no me equivoco, el monto mensual por una persona empezó en $2,000, ¿no? Entonces ahí las empresas o las personas que tienen negocio recibieron incentivos por parte del gobierno. Gobierno paga o pagó a algunas hasta la fecha mitad o parte de los salarios
de las personas que trabajan para tratar de, pues obviamente no perderlos, y también otorgó créditos a muy bajo interés para poder, en este caso, pues digamos, reactivar, ¿no? Y que no se pierdan todos esos trabajos. Entonces, y cuando tú pierdes trabajo, entran ahí todos los impuestos, porque entonces tienes un seguro de empleo y hasta que en lo que encuentras y demás. O sea, siempre sirven, o sea, están ahí. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a que se paguen de la manera que se deben de pagar, o entiendo, porque tengo muchos clientes, obviamente latinoamericanos, dicen, no, es que van a cobrar mucho, o hay muchas cuestiones, ¿no? Pero en general, en todas las provincias vas a pagar impuestos. La que menos impuestos paga es Saskatchewan. Eso es, si lo quieren tener en cuenta, esa es la que menos impuestos paga. Entonces, pues bueno, vamos a revisar ahora ya los programas específicamente de residencia permanente. Y hay bastantes, son alrededor de 60, yo creo que este año han sido más porque han abierto bastantes, pero así como abren, cierran, ¿no? Entonces hay que siempre estar al pendiente. Y los dividimos en dos, programas a nivel federal y programas a nivel provincial, en este caso. Entonces, los programas a nivel federal son 3 categorías, pero se rigen bajo un sistema denominado Express Entry. Entonces, los que ya empezaron a buscar algo al respecto, a lo mejor lo revisaron, eso está en la página oficial de gobierno. Y Express Entry no es el programa, es el sistema a través del cual se seleccionan a los perfiles que están participando en alguna de las categorías federales, en este caso. Pero hay que tomar en cuenta, ahí sí cada quien trabaja de manera diferente, ¿no? Realmente eso, cada despacho puede variar. Pero aquí lo que queremos hacer es que revisamos con anticipación puntajes. Los puntajes son importantes. Todos los programas tienen puntajes. Pero hay que revisar no nada más que seamos elegibles al programa, porque elegibles hay muchas personas, pero los sistemas son sistemas de cómputo que solo van a seleccionar a los mejores perfiles. Entonces nosotros queremos estar dentro del puntaje competitivo, es decir, el puntaje que están seleccionando, y sobre eso trabajar. Y si es algo que no es viable o no es alcanzable para mí, entonces voltear a ver otros programas que sí lo son en este caso. Por ejemplo, en estas categorías a nivel federal, y en todas va a ser importante el idioma, en este caso. Y el idioma, puede ser inglés, puede ser francés o pueden ser ambos. En este caso, el inglés se va a revisar a través de un examen denominado IELTS General. En Latinoamérica solo está este examen, ¿ok? Hay otro que se llama CELPI, pero ese solo está en Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos. Entonces, en Latinoamérica se presenta exclusivamente, no hay otro, para que no me pregunten que si TOEFL, que si no, IELTS General, nada más. Y empezamos en niveles intermedios, que es un nivel de 6 en cada una de las bandas. Habrá quien necesite más, habrá quien está bien con eso, dependiendo cómo tenga que compensar puntaje. Y luego está el francés, que es el examen, se llama TEF Canadá, ese por lo regular se da en cualquier alianza francesa del país. TEF Canadá, nada más en este caso, ¿no? O en Latinoamérica es el más usual, TEF Canadá. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar. Si tú ya tienes el idioma inglés, enfócate al inglés. No quieras estar en los dos idiomas. Si ya tenemos intermedio de inglés, pues vamos a tratar de mejorar lo que ya tenemos. Si ya nosotros estamos en niveles avanzados de inglés, bueno, entonces ya nos vamos a aprender otro, o al francés, o ya tengo un poco, o demás. O si mi predominante es el francés, yo me he dedicado a estudiar francés, bueno, ese vamos. Nada más no quieras, si tengo un intermedio y empezar en otro en básico, porque a menos que seas alguien que se le dé súper bien los idiomas y que sí los hay, ¿no? Pero hay que ser realistas a veces con tiempos y estructura y manejar. Y precisamente, como es mucha información, pues ya lo vemos una asesoría para ver, ok, qué niveles vas a necesitar, cuánto tiempo vas a tener, qué tan accesible puede ser que lleguemos, a qué niveles requieres hacer uso de un idioma, eso basta o necesitas de los dos para generar puntajes, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces esa parte se va revisando. Ahora, la experiencia laboral, este programa está enfocado a gente joven, ¿ok? No se desanimen, nada más que esos son 3 programas, pero están enfocados a gente joven. Aquí empezamos con personas que tienen mínimo 1 año de experiencia laboral, remunerada, o sea, que ya sí pagada, que normal a nivel profesional en este caso, o máximo 3, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque este programa abarca en
el rango más alto está entre los 23 y los 33 años de edad. Ya después empezamos a perder como puntaje. Abarca hasta los 41. Entonces, si tú eres o tienes 35 años de edad, por ejemplo, pero tenemos niveles básicos de idioma, a lo mejor no es el programa para ti. Porque de aquí a que llegues a los de idioma, al nivel y demás, ya sigues cumpliendo años. Entonces, hay que revisar eso con anticipación para que no estemos trabajando sobre algo que a lo mejor no necesariamente vamos a poder lograr, no porque no quieras o no porque no te des el tiempo para hacerlo, simplemente porque es un sistema y así funciona, es muy estructurado, es como muy blanco o negro, ¿no? Entonces, hay esto es lo que tenemos que hacer, no, me voy a otra opción, ¿no? Que afortunadamente casi siempre las hay. Ahora, los fondos financieros, esos los revisamos ya cuando estemos dentro de una asesoría. Y en principio siempre como que se espantan con los fondos financieros porque cuando menciono las cantidades pues tienden a decir, hoy es bastante, pero realmente tenemos tiempo de organizarlos, tenemos maneras de hacerlo para tomarlo en cuenta, pero hay que tenerlo en mente porque va a ser indispensable. Entonces ahora no lo tengo, pero a lo mejor sí porque quiero postular un año, ya sé cuánto necesito, ya sé lo que voy a hacer y me voy organizando en ese sentido. Es importante organizarnos, sobre todo, o sea, si lo queremos, si a largo plazo queremos hacer esto y tenemos el tiempo, sobre todo si son jóvenes, organícenlo para que realmente el proceso sea como, pues, más ágil en ese sentido y nos estemos preparados, ¿no? No vamos a llegar y me quiero ir en un mes, no va a pasar. Los procesos no son para como un mes, ¿no? Toman su tiempo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Pero los fondos financieros empezamos con una persona en montos equivalentes a los dólares canadienses alrededor de $13,000 y van avanzando $4,000 por número de persona que sea su familia. Si son dos, pues un promedio de 16,500, si son tres, alrededor de 20,500, si son 4, 24,000, así. Ese dinero no es dinero para nadie, no se lo van a pagar a nadie, no se lo van a dar a nadie, solo que migración es muy precavido. Entonces, cuando ustedes llegan como residentes permanentes, si no quieren trabajar, que la mayoría obviamente no pasa eso, la mayoría de las personas se incorpora a la parte laboral, pues la mayoría en promedio a los 2 meses ya está trabajando, porque el primer mes pues en lo que llegas y que dónde vas a vivir y en lo que estructuras y demás, pero los perfiles, es decir, el perfil migratorio de las personas que se requieren son personas precisamente que se busca pues que ya tengan un poco de idioma, porque pues hay que llegar, la mayoría va a llegar a trabajar y para trabajar necesitamos hablar el idioma y poder desempeñarnos en este caso, ¿no? Entonces eso es importante para tomarlo en cuenta, pero ya se explica más a fondo cuándo y demás, en qué, según el número de familia y cómo esté. Estos programas están orientados a gente a nivel profesional, de preferencia que tengan carrera universitaria, pueden ser ya posgrados, maestría, doctorado, esos son los niveles. Y abarcamos a la familia, puede ser que, entiéndase por familia, mi pareja, mis hijos y los hijos de mi pareja, si es que esa es la circunstancia de la familia. Pero nada más, no abarcamos que si papás, que si tíos, que si primos, que si, no, nada. Nada más ese núcleo familiar en este caso, ¿no? Y acuérdense que los programas están disponibles para cualquier nacionalidad sin distinción, no porque seamos italianos o porque seamos ingleses nos va a ir mejor o no, porque incluso aunque seas, o sea, tu idioma, por ejemplo, un australiano, un irlandés, un inglés, como quiera tiene que presentar examen de idioma inglés, aunque sea su idioma nativo, porque no va a haber distinción en cuestión de nacionalidades. Es un proceso que va en función a un puntaje para evitar pues también esta cuestión de discriminación o de que uno es más que el otro o todas estas cuestiones. Está estructurado de esa manera. Y también eso nos ayuda a facilitar que realmente es en función a nuestro historial, a nuestro perfil en este caso, ¿no? Entonces va enfocado a eso, ¿no? Es como cuando aquí buscas trabajo, no vas a incluir en tu currículum un montón de cosas que en Latinoamérica sí se ponen, ¿no? Que si la foto, que si casi creo que me ponen la religión y que si son casadas o que no, eso no importa. No, si tienes o no hijos, si estás o no estás casado, si qué religión profeses, eso es algo que no interesa, porque no limita lo que tú puedas hacer en cuestión, por ejemplo, laboral, ¿no? O sea, no es limitante. Si traes el pelo rojo o verde, no pasa nada. Es un trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
de ahí ya vamos viendo por qué se procesan también de esa manera las aplicaciones en general. Ahora, las categorías son 3. Tenemos la categoría de trabajador calificado, esta es la más utilizada. Estas categorías son las más ágiles en tiempo de procesamiento, son 6 meses. Las personas tienden a en este momento a revisar porque anteriormente habían estado pausadas durante pandemia porque en lugar de 6 meses íbamos como en 20 meses. Ya retomaron el 6 de julio otra vez selecciones, ahí vamos. No se espante con los puntajes, pues que había un cúmulo importante de personas esperando ser seleccionadas, los puntajes se disparan y pues se tendrán que ir reorganizando. Pero esta es la categoría más usada, puede participar cualquier persona independientemente de la nacionalidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos, en este caso, 1. Y 2, podemos, te digo, es una de las vías pues también más estructuradas para utilizar. En la otra categoría, que es la categoría de Federal Skill Trades o trabajador de oficio, esas necesitamos tener primero la oferta laboral para luego pasar a este proceso. Entonces, pero está orientado a personas que trabajan en áreas como industria, minería, construcción, petróleo, ese tipo de, pero tienen que haber tenido la oferta de empleo primero. Entonces, bueno, eso es otra variable. Ahora, luego viene el proceso de experiencia canadiense. Este está orientado hacia las personas que vienen a estudiar a Canadá. Entiéndase por venir a estudiar, no aplica idiomas. Venir a estudiar idiomas en Canadá no da nada. Ni puedes trabajar, ni te da acceso a después quedarte, ni te da acceso a postular a ningún programa migratorio. Entonces, no es, no, digo, si quieren venir adelante, pero no nos otorga nada. En ese sentido, hay que tomar en cuenta cuando vamos a estudiar, también uno de los errores más comunes es que primero buscamos el programa y luego ya tenemos el programa y luego ya nos admitieron y luego, ahora sí ya, vamos a procesar la visa. Y el estudio es una herramienta migratoria. Para estudiar no hay límite de edad, no hay problema en que estudies y cuándo. Las escuelas no te van a decir nada, porque no están incurriendo en ningún tipo de, o sea, no están haciendo nada malo, simplemente que si tú lo que quieres es hacer uso del estudio como herramienta migratoria, porque eventualmente quieres radicar en Canadá, quieres abrir esos espacios, entonces la recomendación es que tengas una asesoría migratoria y veas dónde vas a estudiar y qué vas a estudiar para que eventualmente rinda frutos, porque no todos los programas, no todos los programas ni todas las escuelas son válidas para efectos migratorios. Entonces tienes que estar revisando constantemente esa parte. Y no se pueden usar becas para estudiar. Si quieres usar becas, las tienes que checar con tu país. Y si tienes beca, no vas a poder pasar a los procesos migratorios. Entonces, en conclusión, no hay becas. No, realmente, y si tuvieras una beca, te tienes que regresar a tu país porque son restricciones que impone gobierno. Pero si lo que nos preocupa es el dinero, precisamente también por eso revisamos con anticipación, porque hay provincias que están orientadas a los estudiantes, como New Brunswick, como Manitoba, como Saskatchewan, ¿no? Que tienen programas y que son más accesibles en el costo de vida y en los costos del programa. Claro que si quieres venir a Ontario o British Columbia, pues se te van a disparar los costos, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría tiene esta idea de que no van a encontrar trabajo, les va a ir mal en zonas como Toronto. Y justo ayer hablaba con uno de mis clientes que ya está en un proceso de residencia aquí. Y sí me dice que difícil, porque él ya llegó a Toronto y dice que difícil es esa percepción que tenemos cuando llegamos y pensamos que aquí es donde mejor nos va a ir, cuando conocemos gente que está en Saskatchewan, que ha llegado y ha trabajado rapidísimo, o en New Brunswick y ya tiene trabajo y que no tiene problema con su trabajo a medio tiempo, cualquier cosa. ¿Por qué? Para estudiar, por ejemplo, vamos a estudiar, vamos a suponer, en Latinoamérica no necesariamente hay el grado o los mismos grados educativos. Nosotros tenemos carrera técnica, que son 2 años, carrera universitaria, que son de 3 años en adelante, y luego hay un grado que se denomina Postgraduate Certificate, que es un programa de 1 año, que siempre está orientado más como a cuestiones laborales, ¿no? A progresar en la parte laboral o a conocer el mercado laboral en ciertos aspectos. Luego está maestría, que tiende a ser una cuestión más académica, y luego viene doctorado.
Entonces, de ahí ya nos tenemos que quitar un poco los conceptos que tenemos nosotros en función de cómo es nuestro país. Porque es común, por ejemplo, con los clientes en Latinoamérica que me dicen, no, es que quiero estudiar maestría. Yo entiendo que en Latinoamérica te gradúas de la universidad y básicamente te estás pasando a la maestría y luego al doctorado y demás, porque también en función de trabajo, pues hay que tener maestría porque entonces nos va mejor o esta situación. Y aquí no necesariamente tienden a ser unas cuestiones académicas. Este es un país en que la mayoría estudia la carrera técnica y eso es suficiente. Y entonces hay que ver qué vamos a hacer. Y también que hay que ser realistas con la parte económica, ¿no? Oye, pues sí quisiera estudiar una maestría, pero ahorita no puedo. A lo mejor cuando ya sea residente, porque ahí sí, ya voy a tener becas, ya voy a tener todo lo necesario. Pero si quiero venir como estudiante, voy a tener visas temporales de estudio, de trabajo. Entonces, si yo voy a venir a estudiar un posgrado, que es lo más recomendable, es un programa de 1 año y es dentro de lo que digamos es un poco más accesible en costos, y nos da todas las oportunidades. Entonces, nos da oportunidad de estudiar tiempo completo. Entonces, si yo soy la que estudia, pues tengo el derecho a estudiar tiempo completo y a trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Ahora, cuando me gradúe, si me gradúo en tiempo, voy a recibir un permiso postgraduación por el mismo tiempo que estudié. Siempre hay que leer las letras chiquitas del contrato, porque muchos piensan, voy a ir a estudiar 2 años porque entonces me van a dar 3. No, te van a dar lo que corresponde. Pero también hay que ver cuántos años tienes, porque si tienes 20 no hay problema, pero si tengo 35, 40 y quiero venir a estudiar un programa de 2 años, migración me va a decir, ¿por qué quieres venir a estudiar una carrera técnica si tú ya tienes una universitaria? ¿No? Entonces también hay que ser congruentes con lo que vamos a hacer, depende. Y en las visas, sí importa de dónde somos. Ahí sí consideran los tratados y las cosas que se tienen. Eso es otra cosa. Entonces, esa parte se ve con anticipación. Ahora, si yo tengo pareja, pues mi pareja tiene derecho a venir con un permiso de trabajo abierto. Y mis hijos, siempre y cuando sean menores a 18, tienen derecho a venir a estudiar de manera gratuita, ¿no? Entonces, en este caso, ahí nos apoyamos. ¿Por qué? ¿Quién va a poder postular de manera más ágil a residencia? La persona que trabaja, no el que estudia. Porque esa es la parte laboral la que abre camino en lo referente a residencia permanente. Entonces hay que revisar, porque si voy a estudiar a New Brunswick, ahí tengo oportunidad de participar hasta en 4 programas, pero si voy a Ontario nada más es 1. Entonces tengo que ver con anticipación. Pero hay lugares que me cubren por salud, hay lugares que me cubren por esto, hay lugares que dan más facilidades. Entonces ya en su momento revisen, ahí tenemos algunos seminarios específicamente de estudio, porque como ya vieron, ya llevamos bastante hablando, es muchísima información, pero una vez que las personas, por ejemplo, el que ha estudiado, ya estudia, trabaja 1 año, puede postular al proceso de experiencia canadiense. O en general, cualquier persona que haya trabajado 1 año, tiempo completo, a nivel profesional dentro de Canadá, puede postular ese programa, pero hay que tener cuidado con las edades, dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Entonces, es mucha información, ¿verdad? Pero eventualmente la vamos a ir clasificando según el perfil que ustedes tengan en este caso. Entonces, luego vienen los programas provinciales, que estos son enfocados, ahí venimos de los 35 en adelante, que son procesos para personas que, en este caso, tienen mucha experiencia laboral, o por lo menos de 5 años en adelante. Entonces, estos programas están ejecutados de manera diferente. Aquí el idioma sí puede ser desde básicos, intermedios, también hay avanzados según la provincia. La experiencia laboral es la que más se toma en cuenta. Aquí sí vamos a hablar de 5 años en adelante. Hay programas que revisan hasta los últimos 10. Y las edades aquí van variando. Entonces, provincias como Ontario y British Columbia son las más estrictas. Ahí abarcan hasta los 41. Luego vienen Manitoba, Alberta y Nova Scotia, que abarcan hasta los 45. Luego viene Saskatchewan hasta los 50. Luego viene New Brunswick y Prince Edward Island hasta los 55. Y luego viene Newfoundland y Labrador hasta los 59. Ya después de esas edades no hay programas. ¿Por qué? Entre más grande, más vamos teniendo necesidad del sector salud. Entre más grande, más nos cuesta adaptarnos. No es imposible, pero obviamente nos cuesta mucho más. Entonces, en ese sentido, también hay que revisar cuáles son las posibilidades y ver en función, porque a lo mejor yo tengo 45 y quiero ir a Ontario, pues aunque estudie y aunque trabaje, ya no voy a llegar a los puntajes. Así tenga nivel de maestría y tenga otras cosas, muy probablemente ya no llegue a los puntajes. Entonces, no es la zona para mí, ¿no? No porque uno no quiera, simplemente es parte
así funciona, esos son los requisitos, esos son, según, como les digo, las necesidades de cada provincia, la disponibilidad o flexibilidad que puede tener en ese sentido. Entonces, es preferible revisarlo con anticipación, ¿no? También aquí sí podemos o abarcamos, hay personas que carreras técnicas, profesionales o a nivel universidad, maestría, doctorado, igual va a abarcar el núcleo familiar. En la parte del fondo financiero son los mismos montos que les expliqué en un principio. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar. Y ahora personas que se sorprenden porque, por ejemplo, quien me está preguntando por doctorado, pues a lo mejor para que vienes a estudiar un doctorado, a lo mejor ya calificas directo a residencia permanente. Cuando seas residente permanente, ahí sí estudias tu doctorado y ahí sí tendrás becas, y ahí sí tendrás beneficios, y ahí sí tendrás incentivos. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la razón detrás? O nada más quiero estudiar un doctorado y me quiero regresar a mi país. También es válido, ¿no? Pero hay que ir tomando en cuenta todos esos factores en este caso, ¿no? Entonces, acuérdense, para estudiar no hay límite de edad, pero para los procesos migratorios sí. Entonces hay que saber y definir si venimos a estudiar porque queremos simplemente venir a estudiar aquí y regresar a nuestro país, que honestamente es el porcentaje mínimo. La mayoría quiere venir a estudiar, trabajar y establecerse. Entonces, pues vamos a hacer buen uso de nuestras finanzas, porque imagínate qué pena venir a hacer uso de esos recursos, del tiempo, de lo invertido y que no sea lo que esperabas. Porque una vez que ya lo hiciste, si no te asesoraste, si pagamos a la escuela y demás, llegas aquí, te das cuenta que no ibas a poder pasar un proceso migratorio, ya no hay vuelta atrás, ya no te van a regresar dinero. Entonces, revísalo con anticipación en este caso, ¿no? Entonces, como les digo, es muchísima información, pero espero que sea de utilidad para que realmente conozcan un poco más acerca del proceso migratorio en este caso. Y ya no voy a responder de becas, que no hay becas, canadienses, no hay becas. Entonces, si quieren accesar a la página de nosotros, todas las semanas actualizamos la parte de las noticias que son en función de procesos migratorios. Ahí está la página, esa es la sección, se llama Immigration News. También tenemos una sección ¿cómo se llama? En este caso, Moving to Canada, que es la parte donde pueden revisar, pues, qué salarios, o por ejemplo, cuando ya sean residentes permanentes, ahí sí ya tienen acceso a pedir a papás, abuelos, si hay procesos eventualmente, pero ya que sean residentes, ahí hay diferentes cosas, en este caso, y demás, se va revisando en ese sentido, ¿no? Aquí les dejo los datos, ese es el correo info@globalopp.ca si nos quieren escribir. Esas son nuestras redes sociales en este caso, en ese sentido. Y bueno, ya pueden ir dejando las preguntas que vayan a hacer en la parte del chat, las iremos revisando. Mientras tanto, el video les va a platicar lo relativo a la asesoría y cómo se genera y qué información hay que enviar. Y ya de ahí partimos y en un momento regresamos a responder en este caso. Ok, gracias a Mildred por toda la información. Sí, como ven es mucha información, incluso nosotros hay ocasiones en que esta se parte en 2 seminarios. Tenemos seminarios frecuentemente, agradecemos a la universidad por darles este seminario a ustedes de forma gratuita. Hay algunos seminarios los cuales sí tienen que pagar. Y bueno, para las personas que quieren tener una consulta con Mildred en la cual pueden evaluar su perfil, pueden ver de qué forma llegar a tomar la evaluación en una consulta. Esta consulta es por 1 hora, tiene una evaluación previa. La consulta tiene un costo de $158 canadienses. Gracias a la universidad, las personas que son egresadas de la universidad tendrán un descuento. Necesitan ponerse en contacto conmigo a mi correo de lgarnica@globalopp.ca. Yo les enviaré todo por correo. Les pido que se pongan en contacto conmigo porque si yo les envío la información puede que llegue a su spam o a su correo de no deseados. Entonces, si me mandan un correo, con mucho gusto les mando esta información. Hay una serie de documentos que necesitan enviar, como lo que son sus currículums con ciertas especificaciones o resúmenes o hojas de vida.
aparte de realizar la consulta y llenar un formulario, y ya con ello entonces se envía para revisión a las asistentes de Mildred, y de ahí ya se envía para que puedan obtener una cita con ella de 1 hora, donde básicamente les comentan la evaluación previa que tuvieron, los programas a los cuales pueden aplicar, de qué forma, el costo y toda esta información. Moni, ahorita les pongo mi correo y bueno, Mildred, ¿quisieras responder algunas preguntas para poder finalizar? Sí, ahí me preguntaba Johnny respecto que no sabemos inglés y a veces esa es una de las mayores preocupaciones. Ya cuando estamos en una asesoría, ahí sí ya te explico cómo nosotros revisamos la parte del inglés con anticipación y cómo ya referimos asesores canadienses en ese sentido para ver cómo lo puedes avanzar en ese sentido, porque a veces también, les digo, a veces las concepciones son un poco diferentes y a veces igual puedes estudiar desde tu país con ciertas escuelas igual canadienses o demás, o puedes avanzar o dependiendo de la estructura que lleves, para permitirte avanzar. Depende mucho qué programa seas elegible. Hay programas en los que no pasa nada si de repente te vas a estudiar a otro lado o demás, pero la mayoría está trabajando y hay programas para los que es bueno continuar en esa parte laboral. Entonces, porque vamos generando puntuaciones y depende, te digo, cómo sea el caso, pero ya en su momento explicamos, bueno, en función de los niveles, porque se revisan qué caminos puedes seguir y si realmente es necesario venir a hacerlo acá o si lo puedes ir haciendo desde tu país, incluso con escuelas canadienses, ya se ve toda esa estructura y los tiempos que tengas según lo que te marque el tipo de programa al que eres elegible, de preferencia, porque no hay, digo, no sé dónde seas, pero por lo menos en Ecuador no hay tratados específicos para optar nosotros a venir a trabajar y conforme, como les digo, venir a estudiar idiomas no nos da acceso a trabajar en este caso, ¿no? Ahora, todas las personas que están preguntando por becas o demás, tengan cuidado, porque sí las pueden encontrar con sus universidades, sí las pueden encontrar, pero si quieren migrar, hay siempre nos preguntan en todos los procesos, que si has obtenido algún tipo de beca o préstamo y demás, porque lo revisan. Es muy sencillo porque cuando tú postulas a la escuela, las becas por lo regular van de la institución que te da la beca hacia las instituciones, se notifica migración. Entonces es muy difícil que pasen desapercibidas en ese sentido y nos limitan para efectos migratorios. Entonces acuérdense, una cosa es la parte educativa y otra cosa es la parte migratoria. Entonces tenemos que compaginar las dos si lo que queremos es eventualmente establecernos. Cada provincia tiene diferentes aspectos o ocupaciones en demanda. Por ejemplo, British Columbia tiene enfoques un poquito más a la parte de medicina. Saskatchewan tiene más de 200 ocupaciones en demanda. Entonces ahí entra desde IT, como business, como ingenierías, hay muchísimas cosas, ¿no? Alberta tiende a ser más en petróleo, minería, agricultura. ¿No? Manitoba tiene también una sección muy amplia de sus ocupaciones en demanda, que van desde, te digo, el rubro administrativo, contable, finanzas, son muy amplias. En general, cada provincia tiene marcadas sus ocupaciones en demanda. Entonces, cuando revisamos un perfil, nos vamos a orientar en función de la experiencia que tienes o lo que has hecho hacia casi, pues es ahí donde vas a tener más apertura, porque tu misma experiencia o ese historial te va abriendo camino en esas áreas en este caso. Nosotros estamos en Toronto, nosotros estamos radicados en Toronto, acá es donde estamos. Antes de pandemia íbamos a ir a Ecuador, pero por cuestiones de pandemia, pues obviamente se nos cancelaron los viajes y ahorita no hay planes todavía de retomar viajes a Latinoamérica en este caso. Y como les mencioné en un principio, los programas pueden, David, hay programas que duran 6 meses, hay programas que pueden durar hasta 3 años en tiempo de procesamiento. En este caso, Esteban, para poder postular al programa de Federal Skilled Trade, necesitas primero tener una oferta de empleo, es decir, postular a un permiso de trabajo y una vez que ya se tenga, entonces puedes pasar a esa categoría. En este caso, ¿no? Los fondos también los tenemos en la parte de la página. Si entras a la categoría de Federal Skilled Worker, ahí están descritos hasta 7 miembros de familia, pero empezamos en 13,000, 2 personas 16,500,
3 personas alrededor de 20,500 y 4 personas alrededor de 24,500 en este caso. Edison, pues no, pues esas cosas hay que verlas en una asesoría, ¿no? Porque si ya tuviste un castigo, pues me imagino fue por alguna situación, hay que ver cuál fue la situación. Y hay procesos que nos castigan 3 años, 5 años, 10 años, pero hay que revisar por cuánto tiempo fue. Y hay ocasiones en las que tenemos que pedir un perdón, o hay otros procesos que se llaman rehabilitación. Eso es un poco más complejo, hay que ver qué pasó y sobre eso analizar cuáles serían las vías y si son viables en este caso. Los puntajes mínimos para Express Entry varían cada mes, dependiendo de cómo estemos en los puntajes. Pero si no tienes arriba de 465, 470, ahorita no lo recomiendo. Entonces hay que ver. Pero hay que tomar en cuenta diferentes factores porque va variando, va variando. Si vas a un programa co-op me funciona para obtener la residencia. Hay que ver que si son con escuelas de inglés o ese tipo de instituciones, no. Hay que revisar que tu programa sea válido y hay manera de hacerlo, pero tengo que revisar el tipo de programa, la escuela donde vas a estudiar para ver que sea acreditado por migración y ver si en efecto te va a funcionar o no. Las ocupaciones en demanda, no le entendí por qué, pero pues están, no es que no están luego, no están así tal cual definidas en las páginas en ocasiones. Lo que pasa es que Canadá maneja un compendio súper amplio de todas las posiciones y todas las codificaciones. Entonces, sobre eso luego tienes que revisar de una en una. Eso es un poquito problemático. Es difícil de explicarte. Tendría yo que dar ahí compendios y compendios para que revises en este caso. Alguien que preguntó que si puede solicitar una visa donde puede incluir a familia, padres y hermanas. No. A menos que ya sea residente permanente. Si ya eres ciudadano canadiense o residente permanente, sí. Si no, no. Y las personas que trabajan en derecho, sí, tú puedes trabajar en un despacho, nada más no puedes representar a clientes. Entonces, no es, depende a qué te dediques. Es muy variable. Y de poder ir a Chile, no creo. Ahorita no vamos a viajar, pero no hay necesidad de ir a ningún lado para tener una asesoría o para vernos en ese caso. En la parte ambiental, casi siempre las mejores provincias tienden a ser, por lo menos en este momento, Saskatchewan, que es la provincia con más recursos naturales, en este caso, y podría ser Alberta, pero depende exactamente a lo que te dediques. En su mayoría Saskatchewan, en la parte ambiental. Samantha, pues bueno, ya lo que me platicas, si ya empezaste tu proceso, pues habría que revisar en qué fase vamos y qué podemos hacer al respecto y qué documentación tendríamos que presentar para que en efecto podamos incluir pareja. Nutrición cuenta como medicina. Pues sí, si tienes que dar atención a pacientes, siempre es regulado, pero no es tan complejo. O sea, no es igual que el doctor. O sea, depende, no sé si estudiaste medicina o simplemente estudiaste una carrera de nutrición, pero no es el mismo proceso por el que pasa un médico. Perdón que yo estoy volteando hacia acá, pero en la otra pantalla es donde tengo las preguntas, por eso ven que veo hacia otro lado. ¿Cuánto tiempo dura obtener la licencia en medicina? Es bien variable, es bien variable. Yo he tenido clientes que en un año están listos y hay clientes que pues ahí se lo llevan con calmita, cada quien es diferente en este caso, ¿no? Entonces, biología marina, pues las provincias del Atlántico, en este caso, Samantha, allá donde está el mar, en todas esas, que son New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, pero honestamente, checa New Brunswick. Y bueno, tuvimos una deuda en Canadá, pero ya la pagué. ¿Afecta el proceso? Pues hay que ver por qué debías, ¿verdad? Sí. Habrá que ver en qué proceso estuviste. Para tener una deuda en Canadá, me imagino que ya estuviste en Canadá y algo pasó en Canadá, entonces habrá que ver.
Y las edades límites para postular ya las mencionamos. Ya después de los 59 no hay procesos en este caso. Bueno, yo no soy asesor educativo, yo veo la parte migratoria, pero psicología es un área regulada. O sea, venir a estudiar psicología difícilmente lo vas a hacer porque es un área regulada. Una cosa es la psicología clínica, que esa es la que está regulada, porque tengo clientes que trabajan en la parte industrial o de recursos humanos. Eso no es problema. Pero psicología clínica, si tú vas a dar atención a un paciente, sí está regulada en este caso, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar, porque son como bastantes preguntas, muchas enfocadas a estudio, pero esa parte